Qué bueno que esté ahí frente a su televisor, porque nosotros también, junto a todo el equipo técnico de A la Medida y por supuesto, junto a mi compañera Sandy Monroy, listos para hacer el análisis correspondiente del día de hoy. Así es, Julio. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y por realizar el análisis con nosotros. De verdad es un privilegio poderles informar. Julio, hoy amanecemos con muchísima información, hay mucha expectativa también por el paso de migrantes y hay algunas medidas incluso que se han tomado. Definitivamente que sí, Sandy, porque cumpliendo precisamente un año de la toma de posesión del actual presidente Alejandro Yamatei, y se cumple también otra de las cosas que habían pasado muy frecuentemente a principio del año recién pasado, que es un estado de prevención. Así que con este tema iniciaremos. Sea usted bienvenido. Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa amanecieron bajo estado de prevención este jueves 14 de enero de 2021, al considerar y determinar que en la circunscripción de estos puede verse afectado el orden, la gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes, en virtud que grupos de personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los pobladores, por el riesgo de desplazamientos de grupos de personas con características de migrantes que cruzarán las fronteras del país. En ese sentido, que los migrantes procedentes de Honduras regularmente eligen ingresar por puntos fronterizos en los departamentos de Izabal o Chiquimula. Luego, algunos grupos se dirigen hacia el norte al departamento de Petén buscando cruzar hacia México y otros optan por enfilarse por la ruta al Atlántico, atravesando el occidente del país, buscando llegar a México, atravesando la costa sur del país hasta llegar a la frontera en el departamento de San Marcos. Ahí lo tiene usted. Lo único que hay que recordar es que al final de cuentas, siendo la migración un derecho humano, Sandy, tampoco se trata de un tema de discriminación, pero sí se trata en este caso de un tema de seguridad, particularmente de la seguridad en cuanto a la salud de los guatemaltecos. Y por eso hoy amanecimos con algo que nos sorprendió a todos. Ahora resulta que el decreto 1/2021 es este que le da vida por 15 días en 7 departamentos a lo que es el primer estado de prevención derivado de caravana de migrantes. Te digo, este decreto, pues similar, ¿no?, en su contenido, claro, casi que pienso que va a tener que ser permanente durante todo el año. Yo creo que sí, Julio. Quiero que hablemos del estado de prevención, porque el estado de prevención es uno de los estados de excepción que existen en la legislación guatemalteca. ¿Y ante qué escenarios o por qué motivos es que el Ejecutivo lo puede decretar? Julio, yo quisiera que nos fueras explicando. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Vamos a ver, antes de ver los datos, esto está contenido en la Ley de Orden Público. Un estado de excepción es uno de esos estados o mecanismos que tiene precisamente la República de Guatemala para tratar de tomar el control en ciertas situaciones. En este caso, ante una amenaza que se considera por el tema de salud, particularmente el ingreso de la caravana de migrantes. Pero vamos a profundizar aún más en ello y por favor, véalo aquí en pantalla. Estos datos son interesantes para ir entendiendo este estado de excepción denominado estado de prevención. Tal y como sucedió al principio del gobierno de Alejandro Yamatei, se volvió a imponer un estado de excepción, en este caso para tratar de contener a la caravana de migrantes hondureños. Sandy, el estado de prevención permite en este instante que las fuerzas de seguridad puedan disolver cualquier aglomeración o multitud de personas, entiéndase, para el particular, la caravana. También se está en la capacidad de aprehender a cualquiera sin la preexistencia de una orden de captura. Las personas no podrán portar ninguna clase de armas, además. Eso permitirá, entre otras cosas que ya seguiremos analizando, que las fuerzas de seguridad del Estado puedan desplegarse hacia la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador para tratar de frenar por la forma que sea a través de la disuasión o de la contención a la caravana de migrantes. Así es, Julio. Vemos entonces aquí la explicación. Es muy importante poder darle a usted estos detalles para que comprenda entonces por qué se ha establecido este estado de excepción. Julio, sí, Sandy, ¿esto necesita ratificación por parte del Congreso o cuál es el procedimiento de ley? Sí, el estado de excepción al cual estamos nos estamos enfrentando una vez más, pues está impuesto por el presidente y el Consejo de Ministros. Es parte
parte de lo que ellos pueden hacer. Si fuese un estado todavía, lo va a conocer el Congreso, pero no es tan importante porque es el menor de todos. Si fuese un estado de mayor grado, el Congreso tendría que ratificarlo, como tú bien dices, tendría que aprobarlo. Quiere decir que ahora ya publicado en el diario oficial, como está por parte del Ejecutivo, durante el tiempo de vigencia, que es de 15 días, este estado de excepción menor, que es el estado de prevención, ya está impuesto, es válido, es vigente para el territorio que comprende, que son 7 departamentos, Andy. Son 15 días, pero podría prorrogarse, ¿no? Podría prorrogarse, esto es una facultad que también tiene el Poder Ejecutivo y que es una de las facultades más inmediatas por tratarse, como te digo, del más leve de los estados de excepción. Porque vimos, por ejemplo, durante la época del COVID-19 que el estado, por ejemplo, de calamidad, que hemos visto también en situaciones cuando estaban las tormentas ETA y IOTA, lo impone el Ejecutivo, pero necesita la ratificación por lo que implica del Poder Legislativo también, porque de lo contrario estos estados de excepción pues quedarían sin efecto. Efectivamente. Y también quiero que nos vayas aclarando otros puntos. A ver, Sandy, dime. Ya nos explicaste entonces ante qué circunstancias se puede establecer un estado de excepción como el de prevención, sí, pero también qué significa tener un estado de prevención en cada uno de los departamentos. ¿Qué puede o no puede hacer la población que está dentro de estos 7 departamentos? Wow, esto es muy importante, Sandy, porque resulta que esto también tiene una consecuencia directa para los pobladores, tú lo has dicho. En primer lugar, fíjate que la libre circulación de una forma pequeña, pero de una forma, al final de cuentas, queda restringida. ¿Por qué? Porque el estado de excepción, llamado estado de prevención, también puede permitir a las fuerzas de seguridad del Estado imponer ciertas restricciones para ingresar a un municipio, para salir también de ese municipio, que son las que van a dictar en ese momento, ¿verdad? Que vayas documentado, que vayas debidamente identificado como corresponde. Aparte de eso, fíjate que si hay otras situaciones como el hecho de que quieren hacer, por ejemplo, una reunión masiva, que en este caso pues tampoco es que sería prudente hacerlo. Entonces todo eso también queda coartado, o en todo caso tienes que empezar a pedir los permisos correspondientes. Casos prácticos, por ejemplo, en el caso de servicios religiosos, tienen ahora que tomar la consideración, en el caso de los departamentos, de avisar a las autoridades municipales y a la gobernación departamental cuando correspondan para poder obtener los permisos correspondientes, en todo caso de hacer este tipo de reuniones hasta de orden religioso. ¿Y qué pasa si yo no hago caso, lo realizo y pues se realiza algún tipo de operativo o algo? Porque me imagino que las fuerzas de seguridad estarían controlando y supervisando, ¿no? Sí, Sandy, fíjate que lo que pasa es lo siguiente. El artículo 6 de la Constitución dice cuáles son las formas en que puede aprehenderse, es decir, capturarse a una persona. Que exista la preexistencia de un supuesto delito, pero que haya una orden también firmada por un juez competente. O en todo caso, que el delito sea flagrante, es decir, que se esté cometiendo en ese momento. A través del estado de excepción como estado de prevención, si no cumples con las normas, con las disposiciones bien establecidas, que por eso es bueno aclararlas, es bueno que todos las sepamos y es lo que estamos haciendo hoy aquí en esta noche, entonces simple y sencillamente puede ser capturado por las fuerzas de seguridad, entiéndase lo que esté allí, Ejército Nacional o Policía Nacional Civil, y presentado ante el juez correspondiente sin la preexistencia de lo que establece el artículo 6 constitucional. Te preguntarás por qué, simple y sencillamente por desobedecer lo que en general establece y dicta este estado de prevención, que no se pueden hacer reuniones multitudinarias. Exactamente, y recordemos que también no se puede indicar desconocimiento de la ley, porque por eso tenemos que informarnos y por eso también nuestro trabajo es llevarle a usted toda la información, porque no se puede decir es que no lo sabía, ¿verdad? Tienes toda la razón. Si usted no sabe dónde está establecido esto, es en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Para ir cerrando un poco el tema, permítame presentarle otros datos que hemos preparado antes de que lleguemos a estas conclusiones finales. Y es que es importante, la medida fue tomada por el Ejecutivo, pues considera, Sandy, que la llegada de la caravana representa un peligro en el tema de salud. Las fuerzas de seguridad podrán impedir a partir de este estado de prevención la salida de las poblaciones, de las personas, o en su caso someterlos a registros bastante estrictos. También van a tener la potestad de exigir a quienes viajen por el territorio nacional
cuál es el itinerario que van a seguir. Es previsible que esta medida deba optarse en varias ocasiones durante este 2021, porque de algo estoy seguro, ya se estarán organizando las siguientes caravanas de migrantes hondureños. Seguramente, Julio. Así que esto es lo que está sucediendo. Guatemala amanece con ese estado de prevención en 7 departamentos que ya le hemos mencionado, que especialmente son los departamentos donde se espera que esta caravana de migrantes hondureños realice su recorrido. Es correcto, Sandy. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y antes de ir a la pausa te digo algo. Fíjate, Sandy, primer año de gobierno, se presenta un informe. Los informes suenan bonitos, ¿no? Porque en los informes se consignan cosas que parecen que se hicieron bastante bien. Pero hoy vamos a analizar más que ese informe, cuáles son las cuestiones que hacen falta para de verdad conseguir una verdadera unidad nacional que nos haga ser eso, un país íntegro, un país unido, una gran Guatemala. Por supuesto, así que lo invitamos a seguir en sintonía de TN23 porque regresamos enseguida con el análisis. Oiga, por favor, míreme y míreme bien, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. El mandatario destacó la habilitación de 6 hospitales en el marco de la pandemia del COVID-19, así como la implementación de 10 programas sociales para ayudar a la población afectada. Cuando empezamos el gobierno, teníamos como meta en 4 años que íbamos a construir 4 nuevos hospitales. A pesar de todas las limitaciones, solo en el primer año, en 5 meses y medio, superamos esa meta. Construimos 5 hospitales, de los cuales 2 serán temporales. Habilitamos 1 que estaba sin uso para totalizar 6. Dimos al máximo con un sistema de salud en el abandono, cuando la sociedad más lo necesitaba. Este año iniciaremos la construcción de nuevos hospitales en Amatitlán, en Chimaltenango, en Coatepeque y Cobán. Vamos a seguir mejorando y ampliando los hospitales ya existentes, así como los centros y puestos de salud. De esta forma, ampliaremos la atención de la cobertura en salud en todos los niveles. Las medidas contra el COVID forzosamente tenían que tener un impacto en la economía en el corto plazo. Por eso se elaboró un plan de choque. Pusimos en marcha 10 programas sociales y económicos para que lográramos atenuar los efectos derivados de las medidas adoptadas. Nunca antes se había establecido en tan corto tiempo programas sociales de tan amplio alcance, complejidad, pero sobre todo de manera simultánea como los que elaboramos en el 2020. El programa Bono Familia benefició a 2.790.668 hogares en un año. El bono de protección del empleo apoyó a más de 190.000 trabajadores que vieron sus contrataciones suspendidas por la pandemia. 200.000 kits Juntos Saldremos Adelante, entregados a las familias más vulnerables y elaborados en tiempo récord, con donaciones de alimentos y el trabajo de más de 11.000 voluntarios. En el gobierno fuimos evaluando cada día, cada momento. Nos poníamos al día en lo que estaba pasando en el mundo con respecto a la situación de la pandemia. Valió la pena quedarnos en casa, valió la pena detenernos un poco, valió la pena tomar medidas drásticas pero rápidas. Gracias a eso mejoramos las curvas, mejoramos las cifras y hoy ya participamos en un proyecto mundial COVAX que nos va a garantizar que los guatemaltecos con riesgo sean vacunados en el corto plazo. Y estamos viendo con varias farmacéuticas contar con la suficiente cantidad para todos los guatemaltecos. Pero resistir a la pandemia no era suficiente. Debíamos regresar a la normalidad cuanto antes. Teníamos que poner las máquinas de nuestro país de nuevo en marcha. Y lo hicimos con decisión. Y los resultados hoy se notan. Nuestro país es uno de los menos afectados en la recesión mundial. Y oigan bien, según el Vanguard, Guatemala caerá menos que el promedio de Centroamérica y mucho menos que el promedio de América Latina. Tendremos un Producto Interno Bruto que alcanzará el menos 1.5%. Dicen que mal de mucho consuelo de tantos, pero somos el primer lugar en América Latina. Además, se ampliaron y mejoraron los servicios de salud. 2020 nos han recortado a todos la importancia de la salud. Nuestra red hospitalaria hoy está mejorada para responder a las emergencias, pero también, permítanme recordarles, 2.219 camas disponibles solo para COVID-19 y de 270
Hoy sobrepasamos los 1.353 ventiladores mecánicos para atender a nuestra gente. Habilitamos 13 centros de bienestar respiratorio. Entregamos 17 centros de atención permanente en el interior del país. Asimismo, se dio atención a las comunidades afectadas por ETA y IOTA. En noviembre tuvimos que enfrentar las depresiones tropicales denominadas ETA y IOTA, y antes habíamos enfrentado a Amanda y Cristóbal, que nos ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas. Personalmente lamento la pérdida irreparable de vidas humanas, así como los daños que sufrieron más de 2 millones de guatemaltecos. La infraestructura vial se vio afectada en 874 puntos carreteros, 26 tramos quedaron totalmente destruidos y más de 100 puentes sufrieron daños. Los daños totales alcanzaron más de 6.000 millones de quetzales, pero sin embargo los costos de reposición seguramente van a superar los 1.500 millones de dólares. Sin embargo, nuestra respuesta fue inmediata y directa. Agradezco a los países que se nos unieron y que nos apoyaron con transporte aéreo y con alimentación. Logramos habilitar más de 300 albergues, trasladamos más de 3.600.000 libras de alimentos por la vía aérea y terrestre. Recuperamos la red vial dañada con pasos provisionales y el restablecimiento de las carreteras en tiempo récord. Para el año 2021, la tarea de reconstrucción continuará. Vamos a reponer los 16 puentes principales destruidos por las tormentas y recuperaremos varias docenas de los puentes de menores características. Vamos a reparar la red vial y vamos a emprender acciones de recuperación de cultivos, sistemas de riego y actividades productivas. Otros temas que también se hablaron en este informe fueron sobre seguridad y educación. El mandatario señaló que la tasa de homicidios disminuyó durante su primer año de gobierno. Fue una Guatemala segura y en paz que promueve el bienestar y la competitividad económica. La seguridad este año reportó una disminución en varios indicadores, resaltando en primer lugar el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, que se situó en 15.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la cifra más baja en la historia democrática escrita a partir de 1986 en Guatemala. Esto también se suma a una baja del 35% menos en los homicidios de mujeres, que de 553 víctimas en el 2019 descendieron a 361 en el 2020. Los homicidios de hombres descendieron un 27%, ya que de 3.026 en el 19 bajaron a 2.213 en el 20. Lo mismo sucedió con los heridos, como consecuencia de los sucesos delictivos. Tuvimos menos, al igual que los robos de vehículos automotores, motocicletas y otros indicadores. En el tema educativo, también se implementaron programas como el referente a la alimentación o el seguro médico. Señaló que se tuvo la menor tasa de deserción escolar. Con una cobertura de 3 millones de estudiantes para el año 2023. Pues bien, en un solo año hemos alcanzado ya una cobertura de 1.2 millones de niños, de los cuales 238,000 han acudido a sus citas. Esta es apenas la primera etapa que cubre a 138 municipios en 22 departamentos. Y en los próximos años vamos a mantener el ritmo hasta llegar a la meta que nos propusimos. Lanzamos también el programa Aprendo en Casa y entregamos más de 4.3 millones de ejemplares de guías y textos escolares y, ojo, en lenguaje materno. Apoyamos la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y, óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año. Remozamos 1.279 escuelas de preprimaria y primaria a través de la Organización de Padres de Familia OPFs. Instalamos 319 nuevos módulos educativos para ampliar la cobertura en el nivel preprimario, con lo cual creamos 9.570 nuevos espacios para nuevos alumnos. Y pronto vamos a iniciar la construcción de escuelas bicentenario. Queremos construir institutos diversificados tecnológicos en Huehuetenango y en Amatitlán, entre otros.
Mediante el programa de alimentación escolar atendimos a 2.5 millones de estudiantes, aun cuando no estaban llegando a la escuela, por un total de 200 días de alimentación, no 180 días de clase, 200 días de alimentación. Entregamos más de 23,000 becas estudiantiles mediante el programa Bolsas de Estudio y distribuimos más de 100,000 valijas didácticas para los maestros. Bueno, ahí escuchó usted algunos fragmentos del informe que todos los presidentes por ley, esta es una cuestión constitucional, Sandy, deben presentar precisamente el 14 de enero de cada año. Y bueno, es un informe más, ¿no? Como todos los que hemos escuchado, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este análisis hablando de qué necesitamos para lograr una verdadera unidad nacional. Exactamente. ¿Cuáles son esos factores que hacen falta para poderla lograr? Y también las voluntades que se necesitan para que sea efectiva. Correcto, porque al final de cuentas creo que lo que necesitamos también los guatemaltecos entender que conocemos cuáles son nuestros problemas, voy a mencionar algunos de ellos, no todos, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, la pobreza, el desempleo, la poca creación de fuentes de trabajo, la disminución de ingresos como el turismo, es qué es lo que se va a hacer precisamente para ir revirtiendo esa situación, para ir cambiando esto y que para que sea algo sostenible en el tiempo y que al final de cuentas vaya en beneficio de la población guatemalteca. Yo creo que hacia allí. Aparte hay que hablar otros temas que se dan dentro de la población guatemalteca, que es algo que todavía nos ha quedado como un remanente del conflicto armado interno, las ideologías, las polarizaciones y divisiones por cualquier tipo de situación que se pueda pensar, desde lo político, lo religioso, hasta lo deportivo. Aquí cualquier excusa es buena para dividirse. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece entonces si mostramos datos para ir viendo también el desglose de este análisis que se ha preparado? Claro que sí, Sandy. Vamos a ver estos datos en función de cómo lograr esta unidad nacional. Hoy Guatemala, Sandy, necesita que gobernantes y población dejen por un lado diferencias, dejen por un lado las ideologías y todo tipo de polarización que tanto ha afectado durante tantas décadas a la población guatemalteca. Los conceptos de unidad nacional, conceptos de reconciliación y de integración vienen a la mente en estos momentos en el que el país necesita más que nunca recuperarse de los efectos de la pandemia, que por supuesto aún no termina. Es evidente que para que la paz, la seguridad y el desarrollo sean una realidad en Guatemala, se necesitan lograr varias cosas en las cuales tenemos que trabajar todos o exigir que se trabaje. Por ejemplo, la certeza jurídica, la gobernabilidad, la gobernanza necesarias para ir creando una fortaleza como Estado y como país. Y también sería muy importante que cada uno de los guatemaltecos nos sintiéramos orgullosos, pero verdaderamente orgullosos de ser guatemaltecos y de formar parte de este país y que Guatemala se constituyera así en ese concepto amplio, Guatemala como tal, en la ideología de cada quien. Que si tú le preguntas a alguien, ¿usted qué es? No te diga yo soy garífuna, yo soy indígena, yo soy mestizo, yo soy ladino, yo soy esto, extraterrestre, si usted quiere, sino que te diga yo soy guatemalteco, porque esa es la verdadera unidad. Exactamente, Julio. Y de esta manera también vemos que es necesario que se busque el diálogo. Creo que ese es un punto que para lograr la unidad nacional es importante, que impere el diálogo ante cualquier procedimiento, porque sabemos que puede que no todos estén de acuerdo en un mismo tema, porque para eso existe la variedad de criterios, de opiniones, pero también que no lleven a situaciones que compliquen más lo que estamos pasando los guatemaltecos, es decir, que exista más propuestas que conflictos. Eso es muy importante porque al final de cuentas Guatemala se ha acostumbrado a ser una sociedad llena de conflictos. Surge uno y viene otro y después aparecen otros dos y entonces casi que se vuelven entre ellos en esa conflictividad eterna, cortina de humo para empezar a hablar de otro y olvidarse del primero y después olvidarse del segundo cuando surge el tercero. Esto ya no puede seguir pasando, como ya no puede seguir pasando el hecho de que existan esas grandes brechas y diferencias sociales en las cuales nosotros creo que no hemos buscado ni encontrado el camino correcto para que cada niño que nazca en nuestro país tenga garantizado un sistema educativo
que lo atienda como corresponde y como debe ser, y con los requerimientos modernos de tecnología, de idiomas extranjeros como el inglés o el mandarín, que son los idiomas ahora que te abren el mundo, pero también un sistema de salud bueno, y que al final de cuentas, obteniendo cosas que hoy por hoy, con la pelea que existe en las cortes y con los intereses políticos a los que me refiero en cuanto a polarizaciones, no dan una certeza jurídica para que pueda venir cualquier inversor, qué sé yo, de Arabia Saudita, que pueda venir de China, de Asia, de cualquier lugar, de la India, la quinta potencia económica del mundo, e invertir aquí en Guatemala. Y por eso es que voltean a ver a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, a República Dominicana, y Guatemala día con día se queda en un rezago, Sandy, que no nos lleva a nada bueno. Yo creo que es hora de hacer un alto en el camino, un parteaguas, y no sé, meditar como sociedad, bueno, primero como persona, como familia, como sociedad, como gobierno, qué es lo que nos falta por hacer. Efectivamente, sabemos que este año y este primer informe también está marcado por situaciones no previstas, una pandemia Claro. que nadie la esperaba, también fenómenos naturales que nadie esperaba, de hecho, las dos tormentas también que a la larga hacen que los cambios, los proyectos que ya se tenían a lo mejor planificados por el gobierno central se tuvieran que modificar. Y ahora Seguro. viene uno de los verdaderos retos para el gobierno también, seguir enfrentando la pandemia, pero aparte de ello, trabajar para poder mejorar también la economía, Julio, es otro de los puntos que yo te diría que hay que destacar. Ese es el gran reto que el gobierno tiene ahora, cómo replantearse, cómo reinventarse. Si tenían un plan de gobierno establecido que se desbarató con la pandemia, ¿cuál es la capacidad de responder a eso a través de esa reestructuración? Porque todo proceso de planificación lleva un proceso de monitoreo, de evaluación, que te va a llevar a la reestructuración de líneas de acción para poder responder a la actualidad, a la coyuntura. Y eso es lo que ha pasado en Guatemala y ha sucedido en el mundo. Permíteme, por favor, mostrarte más datos que van orientados hacia lo que estamos exponiendo en este instante. Y es que, Sandy, un aspecto a considerar en este primer año de gobierno es lo que tú dijiste, la pandemia influyó y tiene que influir en algunas cuestiones negativas y en otras positivas. ¿Positivas cómo? Aparentemente la reducción en los índices criminales, sí, pero es que hubo toque de queda y hubo otras cuestiones, eso hay que considerarlo. La verdadera prueba para el gobierno empieza a partir de este 2021, donde el reto del Ejecutivo debe traducirse en acciones concretas que permitan recuperar la economía, modernizar el Estado, una correcta ejecución presupuestaria, una reestructuración también del presupuesto y otro gran reto que está por venir, Sandy, el tema de la vacuna. ¿Cuál va a ser la forma ordenada en que el Estado de Guatemala va a hacer que esto funcione? Vemos entonces y enmarcamos esos desafíos que tiene el gobierno central y también le hemos brindado a usted los puntos destacados que se han dado en este primer informe de gobierno. Así es que todos podemos apoyar a esta unidad nacional, es un esfuerzo que todos los guatemaltecos debemos buscar también. El diálogo, repetimos, es muy importante. Vamos a la pausa, Julio. Vamos a la pausa, Sandy, pero el eslabón más importante para la unidad nacional es usted, definitivamente que lo es. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema. ¿Qué pasa con el turismo? Ahorita no cambie, porque nosotros aquí somos a la medida. Otros eventos importantes son el carnaval, la tradicional caravana del zorro y varias ferias que generaban una importante derrama económica. Cuando vino tal vez no tanto el carnaval, pero cuando vino la noticia de lo de Semana Santa y la cancelación de procesiones y de actividades, ¿verdad? De las donde significa aglomeración de personas. Tal vez lo esperábamos. O lo teníamos ahí, ¿verdad? En la parte atrás de la cabeza, pero estábamos pidiendo por un diferente resultado, lo cual pues entendemos claramente que primero hay que resguardar la salud y hasta que no haya una masificación de la vacunación, esto va a ser difícil todavía y eso lo tendremos todo este año. Lo dijo también el presidente o el secretario general de la OMT, que el turismo va a tomar entre 2.5 a 4 o 5 años para su recuperación de números del 2019 o 2018. Dicho sector espera diversos proyectos de apoyo y la cooperación de los ciudadanos para evitar nuevas medidas de restricción por la pandemia de COVID-19.
como albarda sobre aparejo, diríamos en el ámbito jurídico, Sandy, porque ya el turismo ha venido mal. Es decir, no puede ser cuando revisamos las cifras oficiales del año 2019, porque no quisimos tomar en cuenta las del 2020, Sandy, ya te las voy a decir. Fíjate que estamos encontrándonos con 2.5 millones de turistas registrados por el INGUAT ingresados a Guatemala, pero eso es nada, eso es muy poquito. Si comparamos lo que tiene, por ejemplo, Panamá, lo que tiene Costa Rica, vuelvo a mencionar la misma República Dominicana, que aunque no sea del ámbito centroamericano, sí es parte de este famoso y dichoso Parlacén. Pero entonces, cuando revisamos la del 2020, ya con los efectos de la pandemia, menos de 1 millón de turistas, 800,000 turistas lograron visitar nuestro país. Y ni siquiera hablar en el tema del turismo interno, de una proyección de 6 millones y pico de turismo interno que se iba a gestionar en el 2020, se logró apenas la mitad, casi digamos que los 3 millones, es muy poco. Es complicado cuando se esperaba un crecimiento de al menos un 10% en el turismo en nuestro país para el 2020, sin pensar que una pandemia vendría a afectar estos planes. Y sobre todo también cuando hablábamos de retos en el anterior bloque, Julio, así es, Andy, uno de ellos también es el tema del turismo. Claro. Sin duda alguna, buscar estrategias para seguir promocionando Guatemala y esa marca país que tanto se ha hablado, que sea efectiva. Efectiva. Turismo significa empleo, turismo significa desarrollo, turismo significa divisas, turismo significa generación de polos, ¿verdad?, de desarrollo en los lugares que se pueden explotar turísticamente, cosa que tampoco hemos hecho mucho. No. Yo, antes de pasar a los datos, quiero recordar algo, ¿no?, porque fuera del tema de la pandemia hay varios factores, pero los 3 factores primordiales y esenciales que alguien que se constituye en un turista toma en consideración para visitar otro país es, primero, que tenga el tiempo de hacerlo, luego que tenga los recursos, es decir, el dinero, pero el tercer factor es la seguridad. Exacto. Y es allí donde Guatemala está fallando y por eso es que otros destinos nos han ganado. Aparte que tú hablabas de la marca país, aparte que puedo hablar yo también del plan maestro de turismo. Sí, pero cuando fue el caso del Bactún, del 13 de Bactún, exacto, pues los mayas, que parte de la principal esencia de los mayas se dio aquí en Guatemala, para el mundo los mayas ahora es México, porque no supimos vender esa situación de que la cultura maya se desarrolló particular y principalmente en territorio guatemalteco. Entonces nos estamos quedando atrás en todo. Y con esa idea errónea que se tiene de turistas extranjeros, en especial en el tema cultural, Julio, es como también están prefiriendo entonces viajar a México que en Guatemala, aunque las situaciones de seguridad sean pues no las mejores. Bueno, ¿no? Es que tampoco es que México es una maravilla en seguridad, tienes razón, pero fíjate cómo lo venden los mexicanos, terminan siendo más hábiles y ahí es donde da cólera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para responder? Por eso es que hemos hablado, el INGUAT debería transformarse en una secretaría o en algo distinto y en algo autónomo. ¿Por qué? Porque en la Riviera Mexicana te venden paquetes, por ejemplo, para ir a Cancún, por decirte algo, y te dicen, bueno, vamos a visitar algunas de las ciudades prehispánicas de los mayas, y te traen aquí al mirador, y los turistas sienten y piensan en ese instante, ¿verdad? Porque las agencias, como tienen en ese momento para facilitar los trámites, sus pasaportes y todo, ellos piensan que están en México cuando están ya en territorio guatemalteco, y los traen por horas y se los llevan otra vez a ese país. Aprovechar las oportunidades, eso es lo importante también, que las autoridades encargadas del turismo deben ir y también ir innovando, Julio, sí, buscando claro, la manera de atraer a más turistas. El reto principal es los nacionales, porque a veces ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio país cuando debería ser el primer destino con el cual deberíamos de iniciar, ¿no? Conocer todo lo bello que tiene Guatemala debería ser uno de nuestros grandes propósitos año con año, porque no da tiempo de conocer tanto de lo que tenemos acá en Guatemala. Vamos con unos datos. Adelante, Julia. Un tema muy importante para nuestra economía y aquí estamos. A ver, dramático cuando hablamos de que la recuperación del turismo en Guatemala podría tomar todo este tiempo. Evidentemente todo lo planificado por el INGUAT en sus proyecciones y en el plan maestro de turismo se vino abajo, y esto derivado de la pandemia del COVID-19. El panorama no es halagador, pues apenas en el inicio del 2021, Sandy, se ve el repunto de casos de la segunda ola de COVID-19 en Guatemala, lo cual va a seguir afectando este sector. El hecho de que a raíz de la pandemia muchos de los atractivos para el turista extranjero y nacional no podrán realizarse, también será otro de los elementos a considerar. El principal factor de la población guatemalteca para evitar el turismo interno, aparte del riesgo de contagio, está directamente relacionado a la economía. Y es que fíjate, ahorita, mañana, por ejemplo,
Chiquimula, allá en la ciudad de Esquipulas, se convertía en una meca para el catolicismo que venía a rendir, digamos, el culto y la pleitesía al Cristo Negro de Esquipulas. De hecho, en Centroamérica es la primera basílica en importancia, esa que está allí. Esto no se va a poder realizar. Otro de los que viene dentro de poco era la tradicional caravana del Zorro, que acumulaba mucho turismo interno, fuente y factor también de movimiento de la economía, tampoco se podrá realizar. Las procesiones. Diría? Segundo año, por Exactamente. segundo año, porque muchas gentes y muchas personas vienen a hacer turismo, por ejemplo, a la antigua Guatemala, precisamente para ver ese folclore y esa tradición de los fieles feligreses católicos, ¿no? Así es. La verdad es que son eventos religiosos que atraían mucho. El tema de las procesiones, te diría, es uno de los atractivos también en la temporada, y que al no realizarse seguramente no se va a tener entonces esas visitas que sí se han registrado en otros años, y que esto también va a pasar factura, Julio. Por lo tanto, entonces es momento de, bueno, si no se va a llevar a cabo estos eventos por la situación en la que nos encontramos, tratar de vender la imagen de país, tratar de buscar ese atractivo también, inyectarle más ahora que en redes sociales también, pues es uno de los medios por los cuales nos podemos comunicar y por los cuales también podemos exponer las bellezas que tenemos en nuestro país, porque en serio, hay bellezas, tanto que hasta los guatemaltecos a veces nos sorprendemos, y a veces cuando no conocemos un lugar y lo vemos hermoso y preguntamos, ¿y eso en qué país es? Y da vergüenza saber que ni siquiera saben que es dentro de nuestro propio territorio donde podemos tener esas aguas cristalinas, esos paisajes maravillosos, porque no nos atrevemos a explorar nuestro propio país. Exactamente, porque por ejemplo, si les pregunto a muchos de nuestros televidentes, ¿y el Niágara guatemalteco en dónde está? Nos tenemos que ir al departamento de Izabal, pero muchos ni siquiera saben que existe ese tipo de cataratas aquí, similares, parecidas, en pequeño, ¿verdad? Ahora, aquí hay una situación para el tema turístico. Tú diste algunas estrategias que me parecen muy bien para promover el tema turístico. A mí me gustaría añadir a esto el hecho de que tenemos representación diplomática en ciento y pico de países. Entonces deberíamos de activar las embajadas. ¿Para qué? Para invitar a empresarios de todo tipo, pero sobre todo empresarios turísticos, promotores. ¿En qué país queremos? Bueno, lo queremos hacer en Estados Unidos, lo queremos hacer en Canadá, en Europa, en Arabia Saudita, en China, en países donde haya gente con ese potencial económico, y traerlos a Guatemala, invitados completamente por el Estado, y decirles, miren, esto es lo que tenemos, los llevas a la Antigua, los llevas a Quiriguá, los llevas a varias partes del Petén, los llevas a cualquier parte del altiplano guatemalteco y del oriente, y a las playas, y seguro quedarán fascinados, ¿no? Digamos del lago de Atitlán, y entonces ya ellos, entonces les dices, mira, acá tenemos esta situación para que puedas ofrecer Guatemala como un destino turístico, pero es que si no hacemos ni eso, entonces tampoco vamos a obtener resultados. Por supuesto, Julio, y sin duda alguna, ya quisiera que nos mostrara los siguientes datos, porque al no proyectar entonces todos estos planes, y al atrasar el crecimiento económico en la parte del turismo, vienen las consecuencias para las distintas comunidades también que dependen del turismo. Correcto, y lo voy a presentar rápidamente para ir finalizando el tema. Ahí están estos datos. Así es, nos dice que al menos 23,000 millones de quetzales se dejaron de percibir en turismo en el año 2020. Es mucho dinero. En la parte más álgida del COVID-19, abril del año pasado, 82% de las empresas y servicios turísticos tuvieron que cerrar. La continuidad de la pandemia en nuestro país significará, por supuesto, que la pérdida de trabajo, sobre todo en el sector turístico, porque podría llegar a ser necesario que el Estado de Guatemala brinde el apoyo, el oxígeno, el rescate, microcréditos, créditos blandos para las empresas turísticas consideradas como MIPYMES, a efecto de sacarlas a flote, de no dejarlas morir y de no crear más pobreza y generar más problemas en esta que tiende o que quiere llegar a ser pues una reestructuración económica, ¿no?, de nuestro país. Totalmente. Esperamos de verdad que el turismo en nuestro país pueda fortalecerse. Ojalá. Y queremos hacer la invitación a todos ustedes para que también apoyen este esfuerzo de país, que puedan compartir también los bellos lugares que han podido visitar, que puedan invitar, porque todos al final somos personas que podemos influir en nuestros amigos. Tenemos también a veces conocidos que están en otros países, que están en otros lugares, mostrar las bellezas que tiene Guatemala. Sin duda alguna, tenemos muchísimos puntos, cada departamento tiene su atractivo. Y también que hagamos un poco de turismo interno, que busquemos también manteniendo siempre las medidas de bioseguridad, que eso es muy importante. Importantísimo. Pero que aportemos también, que hagamos nuestro esfuerzo. Ni tacos,
ni pupusas, con el respeto de nuestros hermanos mexicanos y salvadoreños. Conozcamos lo que hay aquí de Quetzaltenango a Santa Rosa y Jutiapa y del Petén hasta lo que es Escuintla. No cambie, nosotros somos a la medida. Regresamos con las noticias destacadas del ámbito nacional. Las autoridades del Ministerio Público han indicado que las denuncias por el delito de extorsión han incrementado. La cantidad de denuncias se ha incrementado un poco en relación al año pasado, ¿verdad? Actualmente se están recibiendo un promedio de, aquí en la capital, de 25 denuncias diarias. A nivel de los departamentos donde tenemos sedes, pues se recibe una cantidad aproximada máxima de 10 denuncias o 12 semanales. O sea, sí ha habido un leve incremento en cuanto a la recepción de denuncias referente a lo del año pasado. Durante el 2020, el Ministerio Público recibió 6.525 denuncias relacionadas al delito de extorsión. Se llevaron a cabo 790 allanamientos. Como resultado, 719 personas fueron detenidas y tras investigaciones 1.024 fueron ligadas a proceso. Autoridades aseguran que trabajan de forma interinstitucional para hacerle frente a este flagelo. Las acciones de investigación continúan y hacen el llamado a la población a denunciar. Existe la denuncia electrónica, existe una app que es del Ministerio Público, a la cual también se puede utilizar, y también el número 1574, que es un número telefónico que se atiende a las 24 horas, los 365 días del año, a través del cual se puede llamar e indicar que es víctima de una exigencia dineraria. Hoy se suspendió la audiencia para tratar de determinar si el privado de libertad Gustavo Alejos enfrenta o no juicio oral y público por el caso conocido como red de corrupción y lavado de dinero. ¿Quiere conocer más información? Aquí la tienen a la medida. Cuando se habla de inversión extranjera directa se refiere a cualquier flujo de dinero o cualquier inversión principalmente que se haga de un país ajeno al nuestro, en nuestro territorio. Principalmente la que tenemos en Guatemala proviene de países como Estados Unidos, México y otros países centroamericanos. Al respecto, el Banco de Guatemala reportó que durante el tercer trimestre del 2020 se tuvo un registro de 728.3 millones de dólares en inversión extranjera directa, 56.9 millones más que el mismo periodo que 2019. Sin embargo, la cifra no supera lo alcanzado en 2018. Lo importante es ver qué tanto de lo que nosotros como guatemaltecos podemos ofrecer de manera, digamos, atractiva a los inversores. Entre esto, pues está el tema de infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos. También va mucho de la mano el tema de lo que es la certeza jurídica, que hayan jueces que sean completamente imparciales y que permita que los inversores sepan que su inversión está protegida por reglas del juego claras. Y también pues está un poco la capacidad que tenga la mano de obra, si saben algún otro idioma, si tienen los conocimientos necesarios para poder operar, digamos, una planta o alguna maquinaria que ésta requiera. Estados Unidos, Colombia, Luxemburgo, Rusia y México encabezan el listado de países inversores en Guatemala. Los principales sectores de atracción en 2020 fueron actividades financieras y de seguros, industrias manufactureras, comercio y reparación de vehículos, suministro de electricidad, agua y saneamiento. Nos vamos, sí, pero mañana de verdad a las 21 horas regresamos y usted deberá estar ahí frente a su televisor para que nosotros le sirvamos. De momento le deseamos un feliz descanso, lo esperamos mañana. Chao.